El año 2008 va a terminar en México con más de 5.400 muertos por el crimen organizado, el doble que el año pasado. La mayoría de esas víctimas eran miembros de cárteles del narcotráfico y murieron en ajustes de cuentas por el control del mercado de la droga dentro y fuera del país. Tijuana es uno de los estados que más sufre esa violencia, que obliga a muchos mexicanos a abandonar sus negocios y a instalarse en Estados Unidos. Un equipo de Informe Semanal ha hablado con ellos y ha sido testigo de algunas de las operaciones del ejército para controlar un territorio en el que a menudo la policía no es garantía de seguridad. El crimen organizado en México no tiene horas preferidas para asesinar, pero muchos de los enfrentamientos en Tijuana, una ciudad que hace frontera con Estados Unidos, se producen por la noche. La balacera fue en la calle Champañat con las Américas. Fue balacera de carro a carro, se encontraron casquillos y un cargador. Esta vez la víctima ha sido un arquitecto, Alfonso Medina. Le han asesinado en un barrio seguro de Tijuana. 2008 es el año más violento que recuerda esta ciudad, la más importante del estado de Baja California Norte, donde han matado a casi 600 personas. Una de las primeras decisiones que tomó el presidente mexicano Felipe Calderón hace 2 años, cuando llegó al gobierno, fue la de sacar el ejército a la calle para hacer frente al crimen organizado, dominado especialmente por el narcotráfico. Fue una decisión polémica, apoyada por unos y criticada por otros. En México la policía está muy cuestionada y muchas veces acusada de corrupción o ineficacia. Tenemos 400.000 policías en el país. El problema ahora resulta que 200.000 de esos, según las pruebas que ha hecho el propio Estado, no son aptos. Ni 25.000 soldados combatiendo a la delincuencia organizada ni las operaciones para limpiar a la policía han conseguido evitar que este año sea el más sangriento que ha sufrido México en varias décadas. 5.600 personas han sido asesinadas por el crimen organizado en 2008. Es la cifra que ha dado esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no sé quién le metió en la cabeza al presidente que la guerra se podía ganar y que la mejor estrategia era la represión. Históricamente, los grupos priistas que antecedieron a los gobiernos panistas negociaban con el narcotráfico. Es decir, bueno, pues te dejo trabajar, te dejo hacer, pero no me violentes el país. En Tijuana, desde finales de noviembre, hay más presencia militar, 450 soldados más. Han venido a sustituir temporalmente a 400 policías locales que están recibiendo cursos de formación y haciendo exámenes de control de confianza. Siempre está latente el riesgo de que un policía ingrese a servir a una corporación y que no tenga ningún vínculo, ningún nexo con la delincuencia, y que ya en el ejercicio del cargo, sea por corrupción o sea por intimidación, termine siendo cooptado por la delincuencia. Una delincuencia con grandes intereses, por ejemplo, en el puesto fronterizo de San Isidro, que separa a Tijuana de Estados Unidos. Por aquí pasan muchas de las armas con las que luego opera el crimen organizado mexicano. Sí sabemos que el 40% del mercado de armas en los Estados Unidos es ilícito y que el 90% de las armas que se han encontrado en manos de la delincuencia organizada vienen del mercado ilícito de los Estados Unidos. De Estados Unidos llega el armamento y a ese país va destinada la mayor parte de la droga que pasa por México. En 2008, en esta zona han incautado 64 toneladas de marihuana. En este puesto se revisan diariamente entre 300 y 400 vehículos.
Estamos a unos 40 kilómetros de Tijuana. Por esta carretera pasa gran parte de la droga que desde el estado mexicano de Baja California intenta llegar a Estados Unidos. Hace apenas unas horas, en este control del ejército, se detuvo un camión que llevaba 1.600 kilos de marihuana. La camuflan con perejil y envuelven los paquetes en aceite de ajo para que el olor despiste a los perros, pero esta vez no lo consiguieron. Es curado de ajo. ¿Sí va? ¿Por qué te detuvieron? Por ser integrante del Cártel del Golfo. Su nombre es Jaime González Durán, uno de los fundadores de los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo. Los narcos utilizan ahora a estos grupos, formados sobre todo por exmilitares, para aumentar la violencia en sus ejecuciones, sembrar terror en la sociedad y llamar la atención de los medios de comunicación. Tenemos que dejar muy claro que no son muertes de la sociedad civil, que es muerte en términos generales, en un porcentaje altísimo, de los grupos delincuenciales que así saldan sus diferendos. En este país hay 7 grandes cárteles de la droga. Todos son importantes, pero ninguno domina sobre los demás. Y esta es una de las razones por las que en 2008 han aumentado los asesinatos entre ellos. Se disputan el poder y el territorio. Los recursos con los que cuentan los narcotraficantes pueden llegar a los 6.000 millones de euros anuales. Es quizá el punto más débil del gobierno en la guerra que libra contra el crimen organizado. En los 2 últimos años han conseguido cifras récord en la incautación de armas y droga. También han detenido a importantes capos, pero sus negocios permanecen intocables. México no tiene hoy día sentencias judiciales que incluyan no solamente la detención y encarcelamiento, sino además la desarticulación de toda la estructura financiera que está atrás. Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana son quizá las 3 ciudades más peligrosas que hay en México. Esta última, con 3 millones de habitantes, hasta hace unos meses estaba dominada por una sola banda de narcotraficantes. Pero hubo guerras internas y se dividieron en 2. Del cártel de Tijuana se extinguió su grupo de sicarios. Toman las calles como si fueran propias para dirimir sus luchas, sus enfrentamientos que traen. Y aparentemente ahorita ya ambos grupos traen apoyos externos. Quienes viven en Tijuana aseguran que ya casi ningún barrio es seguro. En este podrían encontrarse algunas de las denominadas casas de seguridad, donde los delincuentes esconden a los secuestrados. Este año se han denunciado en México casi 1.000 secuestros, una cuarta parte de los que se calcula que se producen. Donde más han aumentado ha sido en Tijuana. Estoy buscando a mi hijo que desapareció el 10 de febrero del 2007 y todavía no lo encuentro. Mi nombre es Marta Beatriz López, busco a mi hija desaparecida desde el 18 de noviembre del 2004. Mi nombre es Silvia María Haches Escobar, estoy buscando a mi esposo desaparecido desde... Son víctimas de la impunidad que en este país es del 98%. Denuncian que ningún político ni ningún juez les hace caso y han decidido acampar a las puertas del ayuntamiento, al menos para hacer visible su desesperación. No sabemos si no los regresen vivos, no los regresen muertos, pero como sea, pero que ya no los devuelvan. Que ese sea un regalo para esta Navidad. Avenida Revolución de Tijuana, decían, era la calle más transitada del mundo. Miles de turistas, la mayoría estadounidenses, venían aquí. Ahora es fácil encontrar el cartel de se renta o se vende. Cerca de 3.000 negocios han podido cerrar en esta ciudad este año. La inseguridad se ha unido a la recesión económica. La gente temerosa no sale a la calle. Los negocios cerramos con el sol, ¿no? A partir de que se mete el sol, bueno, pues los negocios, sobre todo los de la periferia de la ciudad, todos hemos tomado algún tipo de medida. Si hay 2 policías en la puerta de urgencias, es casi seguro que dentro se encuentra algún presunto delincuente. La violencia también se ha metido en los hospitales.
En los 2 últimos meses ha aumentado el número de personas que llega con heridas de bala. En el Hospital General se les da atención, pero ya ocurrió un par de ocasiones en las que llegan los contrarios a rematarlos. Y en eso se llevan, es una batalla campal dentro del hospital, donde se expone la vida de las enfermeras, los médicos, los de laboratorio, los administrativos. El poder del narcotráfico en México no es un problema nuevo. Comenzó a crecer, aseguran expertos, en los años 80. Pero los gobiernos del PRI, que se mantuvo 70 años en el poder, lo fueron sorteando. Algunos estudios dicen que la delincuencia organizada está infiltrada en la mitad de los municipios que tiene este país. Noé Ramírez Mandujano fue hasta hace medio año el hombre que se encargaba en México de luchar contra el crimen organizado, pero le han detenido por estar pasando presuntamente información al Cártel del Pacífico. A cambio recibía algo más de 350.000 euros al mes. Pero él no es el único detenido en la denominada Operación Limpieza, que puso en marcha el gobierno en octubre. Están arrestados al menos otros 7 altos cargos vinculados a la seguridad del país, entre ellos el que fue jefe de la Interpol en México, Ricardo Gutiérrez Vargas. Se sabe de 40 países donde la delincuencia organizada mexicana está trabajando. La delincuencia organizada mexicana es una de las más poderosas en el mundo. Lo han reportado agencias policiales de Estados Unidos y también se ha reportado en Europa. Nadie pone en duda que es el problema más importante que tiene México, que necesita un cambio integral de su policía y que es fundamental atacar las finanzas del crimen organizado para que el gobierno pueda contrarrestar su poder. Pero a finales de 2008 no es una guerra, ni mucho menos ganada. Ya, caballo.